Llamado para servir. All right? And this is what God is telling us today, right now, friends. Okay? Right now. We need to repent and be baptized of the Holy Ghost and of fire, friends. Okay? Muy bien, de acuerdo. Bajemos a la letra 11a. 11a. Leamos aquí en Mateo 3:8, vayamos allí. Y esto es trayendo aquella idea de nuevo del arrepentimiento, ¿cierto? Y aquí en Mateo capítulo 3, verso 8, tenemos algunas personas en realidad viniendo para ser bautizadas. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Él dice, no los voy a bautizar. ¿Ustedes pueden imaginar eso? Ustedes piden el bautismo y el pastor dice, no los bautizaré. Eso es serio. ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista no quería bautizarles? Y estos son los fariseos y los saduceos. Y él les dice, en el verso 8, él dice, producid, pues, frutos apropiados para el arrepentimiento. En otras palabras, ustedes no pueden vivir una vida de pecado y expectar ser bautizados por mí. Yo no soy un falso profeta. Ustedes pueden ir a otros profetas, ¿correcto? Ustedes pueden ir a ellos, a los falsos profetas, y ser bautizados por ellos. Por supuesto, había nadie más bautizando en aquel tiempo, pero lo que estoy diciendo es, estoy hablándoles en parábolas, ¿cierto? Porque no queremos ser bautizados por un falso profeta, queremos ser bautizados por alguien que reconoce a Dios. Y solo para añadirlo allí, estamos profetizando de nuevo aquí. Por la palabra de Dios. Cuando ustedes hablan la palabra de Dios, ustedes profetizan. ¿Ustedes saben eso? En un sentido secundario, ustedes pueden profetizar, no como un profeta líder o destacado ahora, sino repitiendo las palabras de los profetas de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. En la manera de este estudio bíblico, estamos repitiendo las palabras que Dios nos ha dado a nosotros para darles instrucción sobre la justicia. Y a esto es a lo que Dios ha llamado a todos y a cada uno de nosotros a hacer. Así que Él dice, yo no les bautizaré hasta que ustedes se arrepientan. Apártense de vuestro pecado y entonces ustedes serán bautizados. Es muy importante aquí, amigos, porque de nuevo, lo que Juan estaba haciendo mientras él estaba explicando y dando voces a la hipocresía de los fariseos y, por supuesto, de los saduceos, ellos estaban profesando ser el pueblo de Dios. ¿Ellos no eran? Ellos eran profesos. ¿Pero qué no estaban llevando ellos? Ellos no estaban llevando frutos. Por eso la declaración de Juan el Bautista, producid pues ¿qué? Frutos apropiados para el arrepentimiento. Así que ellos simplemente estaban profesando ser el pueblo de Dios, sin embargo, ellos no estaban recibiendo la experiencia del Espíritu Santo. Ellos no estaban dando frutos que complementaran su discurso. Somos la simiente de Abraham. Somos el pueblo de Dios. Somos adventistas del séptimo día. Sin embargo, el fruto que ellos estaban dando era fruto amargo. Así que, ¿a quién está hablando Dios, amigos? Solamente ustedes lo sabrán en vuestro corazón. ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy produciendo fruto para el arrepentimiento? ¿Está mi vida tipificada en la vida de Cristo? ¿Cierto, amigos? Vayamos a 2 de Corintios capítulo 7, verso 10 y verso 11. Muy bien. ¿Qué frutos son manifestados en nuestras vidas cuando estamos experimentando el verdadero arrepentimiento? Y así es como sabremos que tenemos verdadero arrepentimiento. Los fariseos no lo tenían porque nuestros frutos testifican de nosotros. 2 de Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. De acuerdo, no queremos darle a Dios servicio de labios ahora. Porque la tristeza piadosa obra arrepentimiento para salvación, para no ser arrepentida. Pero la tristeza del mundo obra muerte. Pero he aquí, verso 11, esta misma cosa que vosotros lamentasteis según un orden piadoso, que cuidado
produjo en ustedes, sí, qué limpieza de vosotros mismos, sí, qué indignación, sí, qué temor, sí, qué deseo vehemente, sí, qué celo, sí, qué venganza. En todas las cosas, vosotros habéis aprobado vosotros mismos para ser claros en este asunto. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué frutos están siendo manifestados? Vimos en el verso número 10, porque la tristeza piadosa obra arrepentimiento. Así que debemos tener ¿qué? Tristeza piadosa por el pecado. Esta es una experiencia agonizante aquí, amigos, para obtener victoria sobre el pecado, ¿correcto? Esta es la experiencia que los fariseos no la tenían. Sin embargo, ellos profesaban ser los hijos de Dios. Pero si estamos teniendo esta experiencia agonizante con Dios en oración por victoria sobre nuestros pecados, ¿estamos en realidad teniendo esta experiencia de arrepentimiento? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos eso. ¿Estamos en realidad teniendo esta experiencia de arrepentimiento? Debemos estar preguntándonos a nosotros mismos ahora mismo en oración, Dios, dame esta tristeza piadosa por mis pecados, porque solo esto obra arrepentimiento. Antes de ir a la letra B, quiero decir esto muy rápido. Cuando estamos conectando aquí la lluvia temprana con algo aquí, y eso es lo que quiero asegurarme, estamos conectando la lluvia temprana con la victoria sobre el pecado. Porque si ustedes se arrepienten, ustedes están venciendo el pecado. Ustedes se están volviendo del pecado. Eso es lo que es arrepentimiento, un alejamiento del pecado. Así que ustedes están teniendo victoria. Ustedes están iniciando vuestro andar de un cristiano verdadero. Por cierto, un cristiano camina de victoria en victoria. Así es como Jesús andó. Así que necesitamos andar como Jesús. Y entonces, aquí leemos que hay en realidad dos tipos de tristeza. Voy a asegurarme de que entendemos esto también, porque muchas veces podemos sentirnos mal a causa de nuestros pecados. Nuestros pecados nos hacen sentir mal. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes tienen esta culpa que viene sobre ustedes. Y algunas personas, ellas se sienten mal, pero ellas siguen haciéndolo. Así que, ¿qué sucede la siguiente vez? Ellas no se sienten tan mal. Después de eso, ellas sienten nada. Ellas no sienten algo. ¿Qué significa eso? Eso significa que ustedes han contristado al Espíritu de Dios en este punto. Y a menos que ustedes se arrepientan en este punto, ustedes se perderán. Ustedes tendrán tristeza mundana. Vean la diferencia entre la tristeza piadosa y la tristeza mundana. Dice aquí que ustedes están tristes por vuestro pecado. Que ustedes están tristes de que les atraparon. Ustedes están tristes por la consecuencia, pero ustedes no están verdaderamente arrepentidos. Ustedes no se apartaron de ello. De acuerdo, vayamos a la letra B ahora. Bueno, terminemos aquí la letra A, porque vimos una porción de la pregunta, que debemos tener tristeza piadosa por el pecado. Debemos morir al yo diariamente, amigos. Y eso empieza con la autoexaminación. Señor, ¿yo estoy de acuerdo contigo? ¿Yo estoy dando el fruto correcto que tú deseas que yo dé? ¿Cierto? Eso es tristeza piadosa por el pecado, amigos. Y eso les llevará a apartarse de aquellos pecados. Pero vimos en el verso 11 aquí, ¿cierto? Voy a darles la respuesta y luego vamos a bajar abajo muy rápidamente. Y cuando ustedes ven el verso 10, tristeza piadosa por el pecado, ¿qué les hace no hacer? Verso 11, les hace tener cuidado de no volver a caer en ese pecado. Porque ustedes tienen tristeza por el pecado. Ustedes son cuidadosos, ¿correcto? ¡Qué temor! ¡Qué indignación! Así que ustedes son muy cuidadosos. La Escritura nos está diciendo de no volver atrás, no caer de nuevo en esos pecados. Amén, amigos. ¿Está claro eso? Sí, eso es lo que la tristeza piadosa les ayuda a hacer. No solo les permite ver vuestro pecado, confesar aquellos pecados, sino no regresar a ese estilo de vida. ¿De acuerdo?
equipado para servir.